Que Dios hoy a través del tema huevo de Aspides vamos a poder saber cuán necesario es cuidarnos de los ataques y las confrontaciones que pueda hacer el enemigo. Hay diferentes tipos de ataques que nosotros tenemos que cuidarnos porque el enemigo es astuto. Entonces, al poder entender nosotros en este pasaje cuán necesario es cuidarnos de el trabajo que hace el enemigo, no descuidéis ningún ataque. Tenemos que cuidarnos de lo que puede hacer que el enemigo esté actuando y a veces nosotros no le tomamos asunto y puede ser un ataque espiritual, un ataque en la emoción, un ataque en el carácter, un ataque en el trabajo, un ataque de un amigo, un ataque de un familiar, un ataque de un vecino, un ataque quizás dentro de la misma familia. Los ataques entonces de huevo de Espide vamos a comenzar a través de la palabra del Señor y hay una base, aquí está la base de Isaías 59:4. Dice, habla de huevo de aspides, comparará que se compara con la iniquidad, que tiene que ver con lo que van desarrollándose dentro de nosotros como telas de araña también. Dice Isaías 59:5, leo la versión LBLA. Incuban huevo de aspides, aspides de serpiente, y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que aplasta, de que es aplastado, sale una víbora. Este es un texto clave porque siempre nosotros vamos a ser atacados en diferentes áreas. Recuerde que los primeros ataques son a nosotros mismos primero. Siempre el ataque primero es nuestra emoción y luego se va a ir al don, al talento o lo que tengamos. Incuban huevos de aspide. Lo que quiere decir que el enemigo siempre antes de atacar va a colocar los huevos. Es como la serpiente. La serpiente coloca huevos, no ataca con los huevos. Se fija que la serpiente jamás ataca con los huevos, coloca los huevos en su madriguera y luego se va a buscar presa. Ningún serpiente va con los huevos encima a atacar a algo. ¿Por qué? Porque cuida los huevos. Mire qué interesante eso en el mundo físico y en el mundo espiritual lo mismo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo lo que trata de hacer es ir hacia un ataque, pero primeramente va a colocar huevos. ¿Qué significará entonces los huevos? Las estrategias, los diseños, cómo atacar, a quién atacar, si es emocional, si es espiritual, si es de carácter, si es de sexual, si es de trabajo, si es de un vecino, si es en la economía, si es en la salud, todos son parte de los huevos. Y luego él ataca. Y muchas veces nosotros reprendemos al serpiente, a Satanás, que el Señor reprenda, o algún espíritu. Pero jamás, por eso es que este texto, esta enseñanza es muy importante, pero jamás anulamos los huevos. Jamás anulamos lo que el enemigo puso o sembró. Recuerde que también dice en la escritura, en la parábola también, donde nos habla del sembrador, que vinieron las aves y se comieron la semilla. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos, y no fue culpa de la semilla. La semilla cayó en una tierra, y otra cayó en mala tierra, en pedregales, otra cayó en roca, otra cayó fuera del camino. Y cuando caen fuera del camino, ¿qué pasa? Vienen las aves y se las comen. Entonces tiene que ver ahí también con un ataque espiritual. El texto base entonces es Isaías 59:5. Aquí podemos ver más o menos una representación de, de no 5 huevos, sino que un serpiente puede colocar, comienza por 5 huevos, hasta 100 huevos puede colocar un serpiente dependiendo de su espacio. Si es un espacio reducido va a ser menos, si es mucho espacio puede provocar bastante huevo. Dependiendo de cómo estemos nosotros. Si le damos poco espacio, poco huevo. Si le damos mucho espacio, muchos huevos. Mire qué importante eso. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué estoy tan atacado? ¿Por qué soy atacado en la economía, en la salud, en problemas? ¿Por qué estoy siendo atacado? ¿No será que nosotros le estamos dando mucho espacio? Santo. Y como le estamos dando mucho espacio, el enemigo se encarga de
Mire que en la física es lo siguiente, si yo tengo un vaso y el vaso está lleno, mientras no se vacíe, no se puede llenar, eso es física. Entonces, ¿qué somos nosotros? Vaso. Si nosotros estamos llenos, nada lo puede llenar, solo su presencia. Pero si ese vaso está vacío, va a venir alguien que no sea Dios, que no sea el Espíritu Santo y va a llenar ese espacio vacío. Entonces, hay espacios vacíos de emociones. Como no son llenados las emociones, la gente busca llenar las emociones en un deleite, en distraerse, llena sus emociones, como están vacíos, esa ira reprimida, ese ataque, buscan espacios para llenar. Pero la escritura claramente es importante entender que el Señor viene a llenarlo todo y en todo. Hay una alabanza que decía, tú lo llenas todo, tú eres el centro y el universo te adora. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro y el universo te adora. Mientras no esté lleno, nosotros va a haber problemas. Recuerde también la escritura cuando nos habla que el espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares secos y dice, volveré a mí, mi casa de donde yo salí. Y cuando llega a la casa la encuentra barrida y adornada. Que una casa barrida y adornada es bonita, pero no es suficiente. No es suficiente que vayas con la Biblia bajo brazo a la iglesia. No es suficiente que vayas de corbata a la iglesia. No es suficiente que hables en lengua a la iglesia. No es suficiente que eches demonios en la iglesia. No es suficiente que uses profecía o que uses el don en la iglesia. Eso no es suficiente. Eso es parte del don, que el don es irrevocable. Lo importante es que con lo que te di a conocer recién esté lleno de la presencia de Dios. Porque el don, si no está lleno, va a ser manipulado. Si es profecía, va a pasar a adivinación. Si la área de la liberación no está lleno, va a ser manipulación. Por eso todo lo que no sea lleno del Señor, el don, el talento, el fruto, va a ser manipulado. Y la manipulación tiene que ver con doblegar. Y doblegar tiene que ver con hechicería. Estamos recién comenzando y ya vamos en las 2 páginas y ya tenemos bastante que hablar. Si ya hay comentarios, ustedes pueden hacerlo ahí en el chat. Voy a estar mirando el chat de la pregunta. Usted coloque los comentarios o escríbanlos en el chat. O si hay pregunta acá, levante la mano también los que estamos acá y diga, tengo una pregunta relacionada al tema, porque el tema está muy interesante. Bienvenido a todos los que se siguen conectando. Estamos hablando sobre huevos de aspides. Cuán necesario es cuidarnos de los ataques del enemigo, y ya hemos dado mucho fundamento cómo puede atacar el enemigo. El enemigo va a colocar solo huevo, dependerá de su espacio que nosotros le demos. Por eso es que tiene que ser todo llenado por él. Mire que la escritura también nos habla de poner huevos de aspide. En el diccionario Stroh, la palabra zapa, que ahí viene sifoni, que es una raíz que se usa para sacar, o es una víbora, es sacando la lengua. Mire qué interesante esto. No sé si usted le ha colocado, lo voy a decir más despacio. Aquí en el texto dice de Isaías 59:5, la base, ponen huevo de aspide. Y también tejen telas de araña. Telas de araña. Las palabras tela de araña, que es un numeral 68, aspide, el numeral 6848, ahí como lo usted está viendo en su pantalla, aspide, que es serpiente, su numeral del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento, es 6848. Y si usted ve abajo el numeral 6848, que esa palabra aspide tiene que ver con cefá, de ahí viene sifoni. ¿Qué significa eso entonces de aspide? En que se usa para, el significado es víbora. El significado de serpiente es víbora. Pero también dice como sacando la lengua, serpiente venenosa. Recuerde que el enemigo ataca y ¿cómo puede la serpiente buscar a su presa? Por la lengua. La serpiente por la lengua produce un calor o es un radar. ¿Y a quién ataca el enemigo? Por ejemplo, cuando ve una rata, cuando ve algo, lo detecta no tanto por la visión, sino por la lengua. Porque por la lengua puede saber, es el radar que tiene el serpiente.
La lengua del serpiente detecta, por eso que siempre usted la ve sacando la lengua, porque está detectando lo que hay movimiento, lo que genera calor. Y cuando la lengua detecta que hay calor, lanza y tira la mordida. Hay mucha gente que se confía porque tiene el fuego de Dios. Los que tienen el fuego de Dios son los más propensos a ser mordidos. Esto como que le pasó a volar. ¿Por qué? Porque tienen el fuego. ¿Y a quiénes ataca el enemigo? A los que tengan fuego, a los que tengan calor. Por eso algunos dicen, oh, yo fui a la iglesia, me gocé y alabé el nombre del Señor. De repente tiene un ataque y dice, Señor, pero si yo te alabé, yo te estuve glorificando, ¿por qué me estoy siendo atacado? Porque tiene fuego. Si el enemigo no ataca algo que no tenga calor, el enemigo no ataca algo que está muerto, ataca algo que tenga fuego, algo que tenga, y estoy hablando del verdadero fuego, no de la emoción ni el payaseo, no, yo estoy hablando del fuego del Espíritu Santo, del don, del talento, de eso estoy hablando, no de la emoción, porque la emoción no es fuego, esa es una manipulación. Pero los que tienen realmente fuego del Espíritu Santo, eso significa que está ardiendo dentro de su interior. Tienen el fuego del Espíritu Santo que está ardiendo. Y eso se manifiesta dentro de la persona, no tanto afuera, que es otro tema. Entonces muchos tienen el fuego y son más atacados. Entonces este es un dato muy interesante, que si usted quiere fuego, y muchos piden, Señor, aviva el fuego del Dios, del don de Dios que está en mí, aviva este fuego, aviva, Señor, este talento, aviva la iglesia, y son más atacados. ¿Se ha preguntado entonces usted por qué el ataque del enemigo viene cuando hay fuego? Ya tiene la respuesta. Qué bonito todo esto. ¿Preguntas? Si hay preguntas, colóquenla ahí. Está muy interesante el tema de hoy, de los ataques, cómo hace el enemigo, de huevos de aspides o de serpientes. Y ahí hemos visto varios fundamentos de cómo el enemigo puede atacar, puede tratar de entrar ya hablamos de diferentes áreas de ataques del enemigo, pero es importante conocerlo. Espero que se entienda bien el tema. Si no lo entiende, ahí me escribe, no entiendo. Si entiende, porque el que lee tiene que entender. El que tiene oído, oiga. No es tener oreja, es oír. Por eso que hoy el mensaje es para los que tienen oído, no para los que tengan oreja. Otro tema. No sé si hay preguntas en el chat. Ustedes pueden escribir sus preguntas. Digo, pastor, ¿cómo puedo identificar un ataque? Pero ahí le voy leyendo. Dice Tatiana de Colombia, pastor, ¿los huevos de aspides pueden venir de generación en generación? Buena pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo, antes de atacar, que lo hemos dado mucho esto en guerra espiritual, recuerde que el enemigo jamás va a atacar en el presente. Entonces, ¿cómo atacar? En la parte generacional. Y si en la parte generacional hubo un huevo o muchos huevos de alguien que no conoció a Cristo o que no entregó su vida a Cristo, eso genera a más serpientes. Porque aquí el último texto dice, y si aplastan las serpientes, van a salir, o sea, si aplastan los huevos, van a salir más serpientes. ¿De dónde están esos huevos entonces? Generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, Hebreos 12:4, los pecados por sangre. Sí, Tatiana, pueden venir estos ataques, porque recuerden que el enemigo jamás, ningún espíritu ataca ahora en el presente. Todos atacan por la epigenética. La epigenética son 14 generaciones, 16.384, pero tenemos que sumarla por 3, Mateo capítulo 1, verso 17, y nos da 49.151 ancestros. Eso es lo que tenemos, 49.151. Y a lo mejor de esos ancestros, a lo mejor el enemigo atacó a un abuelo, a un padre, y a lo mejor puso huevos, y esos huevos, como no se han anulado, miren lo que hemos hablado anteriormente, de cortar las maldiciones generacionales. El cortar las maldiciones generacionales significa que a lo mejor hay huevos en la madre, en el padre, en los abuelos. Por eso es que es importante cada vez que enseñamos esto y que usted lo haga cada cierto tiempo que Dios le diga, cortar las maldiciones generacionales, porque pueden estar también con huevos de aspide. Muy profundo todo lo que hoy podemos dar a conocer, y es interesante que necesitamos cortar estas áreas. Hay una versión también, la versión BAT, dice incuban huevos de víbora.
y tejen tela de araña. Torres Amat han hecho abrir los huevos de Spide y con sus afanes tejieron telas de araña. NTV. Incuban serpientes mortales. O sea, no es una serpiente que te muerda, sino la serpiente mata. El veneno es peligroso. Dios habla hoy, incuban huevos de víbora que tejen telas de araña. Recuerde que hablamos aquí entonces una parte del serpiente. Hablamos de la lengua. Pero ¿qué también la lengua del cristiano? Del que habla mal, del que critica. Ahora es diferente tú hacer algo con justa razón para dar a conocer algo que realmente esté desordenado y se tiene que ordenar, que es muy diferente. Pero estoy hablando del espíritu del chisme. El espíritu del chisme es lo mismo que los huevos de serpiente, o es lo mismo que lo que tiene que ver con la lengua del serpiente. Porque ¿cuál es el poder de detectar al serpiente? La lengua. ¿Y cuál es el poder del hombre y la mujer que no sujeta su lengua? Producto del chisme. ¿Y el chisme de dónde se produce? Por la lengua. Entonces, tenemos que tener cuidado también de esto, porque también hay ataques que la gente lo hace con su mal palabra, con el chisme, con el pleito. Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen los pleitos? Santiago 4, 1. ¿De dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Entonces ahí podemos ver que no solamente aquí el ataque puede ser de serpiente, sino dentro también de la iglesia. ¿Cómo? Con personas que dividen, con personas que critican. Es como cuando a ti te va bien, inmediatamente se empieza a decir por qué este le va bien y por qué este llegó con un carro nuevo, debe estar vendiendo la buena. Y la gente empieza a meter chisme, cagüines, divisiones, pleitos, y eso es también huevos de aspides o de serpiente. Entonces, muy importante tener el cuidado de todo esto. Cuando te ataca entonces el serpiente, lo primero que va a hacer es colocar los huevos. Luego viene la batalla. Muchas veces nosotros vamos a la batalla, pero nos olvidamos de los huevos, nos olvidamos de lo que va a hacer. Por eso es que siempre es importante de todo ataque que usted, si ya le está dando la revelación, anule los huevos. Anule todo el antecedente que el enemigo hace. Recuerde que el serpiente, como dice Génesis 3.1, más astuto que todos los animales del huerto. Eso significa que cuando él ataque, no va a atacar, como lo decía al comienzo, jamás va a llevar todos los huevos y te va a atacar. No lo hace. Siempre va a atacar solo o sola. Siempre va a atacar sin los huevos, porque ellos protegen la cría. Y no solamente hablamos ahora de cría, sino que el enemigo protege lo que pronto va a dar a luz. Hay gente que quizás va a dar a luz calumnia, chisme, divisiones, pleito, murmuración, calumnia, problema emocional, carácter. Entonces, muchas veces el enemigo, eso lo tiene la gente dentro de su casa, dentro de su templo, dentro de su vida, dentro de su caminar. Por eso que en la iglesia se ve muy lindo. Somos lindos en el Señor. Pero en el trabajo, en la calle, cuando nadie nos ve, en el cuarto, y a veces hay personas que realmente el comportamiento de ellos, y uno dice, ¿y este es cristiano? ¿Y por qué dicen eso? Porque su comportamiento no es de un cristiano. Y eso es porque tienen atesorado huevos de áspide. Qué importante entender lo que hoy estamos relacionando. Les leo las preguntas también, es importante hacerlas. Cada día entonces necesitamos ir aprendiendo más, porque ya el enemigo siempre va a atacar estas áreas emocionales. Puede atacar, como hablaba anteriormente, en tentación, en prueba, puede atacar en algo en lo personal, el carácter, todo lo que sea que te pueda robar la paz. Tenemos que ahora analizar bien si es un ataque del serpiente o es una prueba. Entonces son dos cosas diferentes, por eso es que es necesario hablar, conversar y a la vez también usted soltar. Si hay alguna duda, una pregunta, se le da la oportunidad y después no digan, ¿por qué no pregunté? Por eso es que cuando hacemos estos temas, aproveche el tiempo de decir, yo voy a preguntar,
Es mejor preguntar que quedarse con el no hablar, con la ignorancia, que a veces la ignorancia es el mayor pecado. El mayor pecado es el adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual tiene que ver con Oseas 4:6, la, la falta de conocimiento. Entonces mucha gente carece de conocimiento porque no fue instruida o no preguntó. Y eso es muy importante. Esta es parte entonces del tema y que es necesario cuidarnos de algún ataque, de alguna entidad, de algún espíritu o de algo que el enemigo quiera hacer en tu casa, en tu trabajo, en tus hijos, en tu familia. El enemigo siempre recuerde que a veces no nos damos cuenta cuando empieza a atacar. Estamos bien en la iglesia, nos gozamos, de repente un problema con una familia, un problema en el trabajo, un problema emocional, un problema de carácter, un problema con un carro, con una enfermedad, con todo. Siempre el enemigo no nos damos cuenta que va a atacar y a veces uno dice, ¿por qué estoy siendo atacado? Porque ahí cuando vamos a entender ese por qué estamos siendo atacados, es porque si somos fuego, vamos a ser atacados. Ahora, si damos lugar al enemigo, ese es otro punto. Ese es ya porque uno dio lugar. Y la escritura dice, no deis lugar al enemigo. Pregunta. Iba a comentar algo. Acá dice, estaba viendo, ¿verdad?, cómo la manera que la serpiente pone los huevos, hablando en este caso, y dice, por ejemplo, una vez que la serpiente pone los huevos, generalmente se aleja y no se queda a cuidarlos, ya que confía en que el ambiente proporcione el calor y la humedad necesaria. O sea que muchas veces que cuando el enemigo ataca, deja los huevos, pero luego cuando ya está confiado de que ya está el ambiente necesario para que estén protegidos, se va. Y ahí es cuando muchas veces las personas se confían que ya el ataque ya se fue y ya todo está bien, pero los huevos se quedaron ahí. Entonces, después ya viene, como se puede decir, ¿verdad? Ya viene lo de los huevos, ¿no? Cuando ya los huevos se reproducieron, ya salieron las nuevas, entonces viene otra vez y mayor fuerte, porque son huevos, pueden ser hasta 100 huevos. Exacto. Porque todo se produce, depende de lo que nosotros demos lugar. Recuerde que por eso que la escritura dice que el serpiente es muy astuto. Usa mucho las astucias. Por eso que si él ve que están cuidados esos huevos, entonces no va a hacer de salir o atacar. Primeramente la protección del serpiente es su madriguera. Cuando hay una protección. Ahora, si el enemigo cuida entonces todo lo que es el área de su madriguera o su nido, es porque sabe que de un huevo, de 100 huevos, no solamente se trata de huevos, se trata de crías. Y esas crías son más peligrosas. Y mire qué interesante, voy a otra cosa importante. Las crías son más peligrosas que el serpiente. Lo voy a decir de nuevo, tomen nota que esto es muy importante. Las crías son más peligrosas que el serpiente. Ejemplo, aquí tenemos una serpiente cascabel. La serpiente cascabel, cuando ya madura, cuando ya es grande, la serpiente ataca y coloca el veneno. Sabe cuánto veneno colocar. Cuando una serpiente ya grande o madura o ya más o menos de un buen porte, sabe cuánto veneno tiene que colocar en el ratón o en lo que va a comer, o si se siente atacado por un hombre, sabe cuánto veneno. Pero la cría no. La cría no sabe cuánto veneno. Eso significa que la cría, como está recién, no sabe cuánto veneno tiene que dar. Ese veneno puede ser muy mortal, porque va a dar ese veneno con todo, porque no sabe. Esto está comprobado, por eso que es muy importante de que la cría es mucho más peligrosa en sí del veneno que del serpiente en sí mayor o de adulto. Entonces a veces nosotros decimos, pero no importa, si total es un pecadito, un pecado blando, un pecado blanco, no, si voy a seguir con este problema y descuidamos esas cositas pequeñas de pecados o esta cosa emocional y no queremos cambiar, no queremos soltarla y decimos, no, si no importa, total esto Dios lo deja pasar.
no pasará por inocente al culpable. Entonces, muchas veces nosotros nos descuidamos y como nos descuidamos de lo que tenemos, no nos damos cuenta de que ese pequeño pecadito que le llamo yo el pecado regalón, ese pecado que no queremos soltar, ese pecado que tenemos guardado, ese pecado que no queremos decirlo, que no lo queremos ministrar, no le damos la importancia. Pero ese pecado, por más pequeño, lo pequeño puede ser más mortal que lo grande. Me dije interesante. Las crías son más peligrosas porque no miden su veneno. Si no miden su veneno, puede ser muy mortal para un hombre en segundo. Tengo una, Sí, a lo mejor pregunta. es mi idea, pero bueno, yo lo entendí, creo que ya lo entendí. Por decir, como dicen, cuando alguien está enfermo, pero dicen, o sea, ¿cómo va el doctor? No le encuentra nada, todo está bien. O sea, puede ser algo de eso, ¿no? Una enfermedad como espiritual. Espiritual. Entonces, mucha gente dice, no, pero a ti no te puede pasar eso porque tú eres una hija de Dios o eres un hijo de Dios. Pero yo creo que lo entendí que cuando el vaso está vacío, ¿no? Es por eso. ¿Sí? Exacto. Ok. Porque si el vaso está vacío, claro, pueden venir ataques. Ujú. Ahora, el hecho que estemos cubiertos bajo la sangre de Cristo no significa que no vamos a tener ataques. Ajá. Jesús fue tentado, fue probado y fue atribulado, siendo el Hijo de Dios. Entonces, con mayormente nosotros, entonces a veces tenemos que nosotros entender que sí estamos protegidos. Dios nos guarda, nos protege, pero a veces también el enemigo, no porque estemos protegidos, el enemigo no va a querer hacer algo. Lo va a intentar cuantas veces sea necesario. Si atacó a Jesús, se atacó a Job, que era recto, temeroso, apartado del mal, intachable, 4 cualidades que cualquiera quisiera tener una sola. Y él tenía 4 cualidades importantes y fue atacado. Entonces, no nos descuidemos, porque el enemigo puede venir. Pastor, la serpiente que ponen en el logo de la medicina Esculapio, ¿son huevos de aspide? Sí, ahí tiene que ver también la serpiente que ponen en todo lo que es el logo de la medicina, que tiene que ver también, claro, con el esculapio, tiene que ver también con el diseño del enemigo en el serpiente, porque lo hemos hablado también que lo que es farmacia viene del nombre del griego farmakeia, y farmakeia significa hechicería, y quienes trabajan ahí, esculapio, una entidad que tiene que ver con la medicina, por eso que gran parte de la medicina es droga. Entonces, sí, también está influenciado en todo esto. Por eso que en todo el mundo, si usted se da cuenta, en todo el mundo, no solamente en un país, en todo el mundo, el logo de la medicina es el báculo o la vara y la serpiente enrollada. Vemos las ambulancias, en todo el mundo es lo mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tomado un control de esto. Por eso es que hay que tener cuidado si usted va a médico o una operación, vaya con que oren por usted, que ministren. Hay mucha gente que va por solamente un dolor de cabeza y lo sacan en un cajón. Otra gente que va por un resfrío y lo sacan también en esa misma actitud. Por eso que el enemigo a veces se aprovecha de esos lugares porque ahí hay mucho espíritu. Hay muchos espíritus de muerte y él recuerde que tiene el control sobre eso. Si Dios es el creador de toda la ciencia y la medicina que utiliza a médicos, pero ¿quién está ahí gobernando en ese lugar? Esculapio. Esculapio, que tiene que ver con la serpiente enrollada en el báculo o en la vara. Por eso que en todo lo que es la medicina vamos a ver claramente que el enemigo trabaja de esa manera. Interesante. Esculapio. Esculapio. Sí, esculapio. Recuerde también que importante también todo lo que hoy estamos dando a conocer. Le dejo 6 preguntas también. Les leo preguntas.
Todo esto nos ayuda mucho a entender entonces el mundo real, espiritual, en que necesitamos nosotros tener cuidado de entidades al mundo espiritual que se mueven a través de diferentes situaciones, porque es muy necesario que Dios vaya obrando a través de todo esto y confiar que la misericordia del Señor nos pueda bendecir. Algo que interesante que me parece aquí en lo que de lo que estaba viendo es que cómo construyen el lugar, el ambiente para los huevos, la serpiente. Y esto me lleva a 1 de Corintios, dice, generalmente eligen espacios oscuros y cerrados, como debajo de montones de hojas, hojarascas, madera o escombros, troncos podridos, grietas en rocas o madrigueras abandonadas. Son lugares que escogen para hacerlo. Entonces está bien tremendo porque nos dice el Señor en Corintios que nuestras obras van a ser probadas, que van a ser pasadas por fuego y a ver si nos van a ser hechas también de madera, hojarastras, de diferentes materiales. ¿Sí? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, las obras de cada uno habrá sido manifestada por el día que el día la declara, pues es por el fuego serán reveladas. ¿Ya? Por eso que entonces al entender lo que estamos hoy tratando de provocar es que Dios se mueva a través de todo lo que es las confrontaciones que hace a través de las áreas de contaminación y principalmente en los ataques que hace el enemigo. Estoy buscando aquí algo que no lo encuentro para seguir profundizando más el tema. Pueden hacer las preguntas también ahí claramente en el chat. ¿Se recuerda también usted que lo hemos enseñado también en el estanque de Betesda? De ahí viene Esculapio. El estanque de Betesda, cuando venía el ángel y movía las aguas, un ángel, que lo hemos estudiado eso también, que no era el ángel de Jehová. Porque eso lo estudiamos en unas clases también atrás, cuando dice el estanque de Betesda. Y cada cierto tiempo venía un ángel y movía las aguas, eso es lo que quise Valera, mala interpretación. Y venía un ángel cada cierto tiempo y movía las aguas y el que primero que llegaba era sano. Entonces, cuando el Señor vio al ciego y empieza el diálogo, le dice que Señor, cuando yo quiero ir al estanque o al hombre que estaba ahí, o los ciegos, los paralíticos, cuando empieza el diálogo en que él no podía por su situación de enfermedad, decía, Señor, cuando yo quiero ir, yo no puedo moverme rápido y hay alguien que llega primero que yo y me sana. Entonces surge una pregunta. El ángel entonces que estaba ahí es como un ángel que no tiene compasión ni misericordia. ¿Por qué? Porque ese ángel que mueve la agua está diciendo, yo muevo el agua, el primero que llega. ¿Y queda el ciego? ¿Y queda el paralítico?
O sea, el primero que llegó. Y ahí lo hemos hecho en una enseñanza también, que el que está ahí en el estanque de Betesda no era el ángel de Jehová. Si nosotros escudriñamos la palabra Betesda, Betesda tiene que ver con Esculapio, lo que dijo la hermana anterior. Esculapio era el que sanaba en Betesda, en el estanque de Betesda. Recuerde que Jesús iba camino al templo, y cuando iba camino al templo, al lado del templo había un lugar que era Betesda, donde había un estanque, y en ese estanque era el Dios, entre comillas, era alguien que movía esas aguas, que le llamaban Esculapio, y ese no era un ángel. Ahí hay una mala y horrible interpretación de lo que es Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. ¿Quién entonces movía esa agua? No era el ángel de Jehová. Eso lo hemos escuchado, lo hemos enseñado en otras clases. Se me vino recuerdo también de lo que decía la hermana Tatiana de Esculapio, que tiene que ver con la medicina, y en el estanque de Betesda, usted lo puede googlear y eso le va a salir. ¿Quién estaba en el estanque de Betesda? Esculapio, era el dios de la medicina. Por eso que vemos un ángel. ¿Usted cree que el Señor va a mandar un ángel a decir, el primero que llegue va a ser sano? Es como ilógico, Dios no actúa de esa manera. Jesús dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, yo os haré descansar, yo soy sanidad, yo soy gozo. Pero este ángel era como perverso, era como drástico, era como malvado, porque el que llegaba primero lo sanaba. ¿Y qué de los demás? O sea, hacía como una acepción de personas. El primero que llegaba se salvaba, se sanaba, y los demás no me importa. ¿Por qué? Porque no era el ángel de Jehová. Y ahí se la voy a dejar eso, porque ese es para otro tema, pero como tenía mucho que ver con lo que dijo la hermana. ¿Quién era Esculapio? Era el dios de la medicina. ¿Y quién es el dios de la medicina? Lo que hasta el día de hoy es la vara y la serpiente o el báculo que está enrollada. Y hay una foto, aquí aparece la imagen de la foto. Ahí usted puede buscar, búsquelo ahí, googlee Esculapio. Ahí le va a aparecer el dios de la medicina. Todo lo que tiene que ver con la medicina es Esculapio. Y busque también el origen también de este ser, que también proviene de Apolo, de Coronis. Apolo, recuerde que estaba también en los lugares, que muy interesante entonces poder entender de todo lo que hoy estamos dando a conocer, y en esta enseñanza nos ayuda mucho a poder saber cómo el enemigo actúa de esta manera. Sí, todo lo que tiene que ver con la serpiente, manipulación. Todo lo que tiene que ver con manipulación, y nos ayuda mucho a entender a través de la palabra del Señor. Entonces el texto base era Isaías 59:5. Ese es el texto base. Isaías 59:5 era el texto base. Y bueno, lo que hablé ahora lo tengo también en otra clase que fuera del tema, pero eso lo podemos dar en una clase también si ustedes lo quieren. Y termino con lo siguiente. No se confíe si el serpiente está muerto. Si el serpiente está muerto. No se confíe si el serpiente le cortaron la cabeza. No se confíe en que algunos dicen, yo oré y reprendí al serpiente y se fue. Así que yo estoy libre y voy a recibir pura bendición. No se confíe. El que esté firme, mire, porque el enemigo, a lo mejor usted creyó que está vencido, pero no será que va a atacar con más fuerza. Entramos en espíritu de venganza o contragolpe con mayor fuerza. Entonces no se confíe de que el serpiente, porque le cortaron la cabeza, no va a hacer nada. Recuerde que el enemigo es astuto, y aún así, cuando le han cortado su cabeza, puede atacar. Vea el video que vamos a mostrar ahora y se va a dar cuenta de lo que estoy enseñando. Aquí vamos a ver a un hombre que ve una serpiente que le cortaron la cabeza, pero mire lo que va a hacer este hombre cuando va a tocar la cabeza. Ahí la serpiente le cortaron la cabeza. Y un hombre va a tocarla, y mire que ya está toda la cabeza cortada. Y mire, se dio media vuelta. Mire cómo es instinto. Ni siquiera la tocó. Solamente iba a tocarla y de instinto inmediatamente. Esto es impresionante.
¿Cómo esa serpiente sabía que ni siquiera la había tocado y se dio media vuelta y mordió a la persona? Veámoslo nuevamente y con esto ya estamos terminando. Ya la serpiente, si usted se fija, tiene la cabeza completamente corta. Pero el hombre, antes que la toque, mire cómo se da vuelta la cabeza. Ahí, y le mordió. Entonces, no se confíe de que porque le corta la cabeza al serpiente no pueda morder. Ese es uno de los errores de las personas, que tienen que tener mucho cuidado, porque el serpiente, su instinto, su naturaleza va a ser morder. Y mire que ya aquí la serpiente ya no tiene reacción sobre su cuerpo, ya supuestamente ya había muerto, pero solo ese instinto, ni siquiera de tocar al serpiente, ya inmediatamente dio vuelta. Esto es muy impresionante y hay mucho ahí que hablar. Entonces, no nos descuidemos de todo esto y tenemos que cuidarnos de los ataques que hace el enemigo. Este es el tema de hoy de huevos de áspide.